capítulo 40 de Isaías, en el versículo número 27, leemos: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor añada bendición esta mañana a su palabra. Si en algún tiempo nos necesitamos ánimo, consuelo, es en esta época. A nosotros nos ha tocado como iglesia vivir los tiempos más complicados, los tiempos más difíciles en cuanto a la fe y en cuanto a lo que se mueve en el mundo externo. El pueblo de Israel había llegado a una situación muy complicada, una situación adversa, porque si algún pueblo había sufrido y sigue padeciendo, es Israel. Israel fue asediado por diversas fuerzas enemigas y que ello lo llevó a una situación desesperada. Israel llegó el momento, hermano, que llegó a dudar del poder de Dios, pues no veían la respuesta que posiblemente ellos anhelaban. Eso no está muy distante de nosotros, porque muchas veces nosotros nos desesperamos cuando no vemos lo que quisiéramos ver, o posiblemente la situación es tan complicada que no vemos salida. Cuando llegan las adversidades, pareciera como que no encontramos solución y pareciera como que todo estuviera en nuestra contra. Y podríamos llegar a pensar, ¿cómo es posible que si conozco a Dios, yo esté pasando todas estas adversidades, todas estas situaciones? Sin embargo, Israel había llegado a ese momento muy interesante para ellos, conflictivo al mismo tiempo, pues no encontraban salida. Entonces Israel se hace esa pregunta que posiblemente usted se la ha hecho o yo en algún momento de nuestra vida, y el Señor nos lleva a la reflexión. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Pareciera que Israel se había hecho una pregunta en cuanto a que a Dios posiblemente no le importaba la situación que atravesaba Israel. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen cuando sufren. Pareciera que a nadie le importa su situación, a nadie le interesa lo que usted pase. Posiblemente hayan situaciones donde
las cosas que vienen a nuestra vida traerían un mal presagio para nuestra vida al ser destruida posiblemente. Pero Israel se había hecho esa pregunta. Parece que a Dios no le importa lo que a mí me pase. Ellos habían entrado en una encrucijada donde la pregunta era pertinente. Me hallo en un callejón sin salida y no obtengo respuesta. Posiblemente alguno de los que me están escuchando está en esa situación. Viene una tras de otra, situación tras situación, problema tras problema, y pareciera que Dios no hace nada. Pareciera que hace caso omiso, o simple y sencillamente, como ellos dijeron, mi camino está escondido de Jehová. A Dios no le interesa lo que a mí me suceda. Me tengo que conformar con sufrir, con padecer. Pero Israel estaba muy lejos de una realidad. Porque Dios, hermano, es el Dios que vive y permanece para siempre. Y pareciera que nuestro dolor o nuestra situación no le afecta a Dios. Entonces Dios, al ver la situación de su pueblo, que era una situación bien complicada, porque mire, el apóstol Pablo lo pudo decir de esta manera: perseguidos, mas no desesperados. Amén. Abatidos. Sin embargo, hermano, llegó el momento para Israel que no encontraba la salida o la respuesta delante de Dios, y simplemente dijeron: a Dios no le importa mi situación. Entonces Dios tiene que hacer algo y utiliza a un profeta llamado Isaías, que le envía la palabra revelada. Y el profeta comienza, inspirado por el Espíritu Santo, a hablarle al pueblo de Dios. Nótese que usa un elemento como es una persona que puede articular, que puede hablar, que puede darse a entender, y Dios utiliza ese mecanismo para hablarle a su pueblo, utilizando un hombre de Dios. Pero cuando Dios quiere hablar, como Dios es Dios, Él puede usar la forma que a Él le parezca, la forma que Él considere pertinente en el momento. En su momento utilizó una bestia de carga, como es un asno, para hablarle a un profeta. Eso quiere decir que cuando Dios quiere hablar, hasta aquí, hermano, yo no sé si un burro habla. Al menos yo nunca he visto ninguno hablar. Bueno, he visto otros, pero no el asno. ¿Y en qué momento Dios le dio palabra? Porque era el elemento que tenía a la mano. El profeta estaba en peligro y Dios vio que su necedad lo iba a meter en problemas. Y tuvo que utilizar una bestia y darle el poder de hablar, porque a partir de ahí no se sabe de otro asno que hable. Gloria a Dios. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios quiere hablar, va a usar la persona que Él considere. Porque cuando Dios va a hablar y punto. Y por eso, hermano, Dios a veces utiliza a las personas que menos nosotros nos pensamos que Dios pueda utilizarlos. Y hay personas que están siendo utilizadas por Dios, que ni ellos mismos se han dado cuenta que están siendo utilizados por Dios.
Pero Isaías era considerado un hombre, para Israel se consideró el profeta mayor. Tenía un nombre, tenía un prestigio. Era considerado un hombre importante en las filas de Israel. Entonces Dios utiliza este mecanismo para hablarle a su pueblo. Y en el versículo 1 empieza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él ya había visto la situación de su pueblo, había visto que habían ya posiblemente desmayado, porque déjeme decirle una cosa: cuando uno está sometido a prueba, hermano, cada día que pasa y no hay respuesta, siente que sus fuerzas desfallecen. Siente que no avanza. Cada día es más pesado, pues su fe mengua cada día. En vez de crecer, se estanca o posiblemente comienza a decaer. Entonces Dios, cuando nos mira en problemas, no tiene otro recurso más que hablarnos a nuestro corazón. Verso 2: hablar al corazón de Jerusalén. ¿A dónde Dios nos habla? A nuestro corazón. En la Biblia, la palabra corazón se traduce mente. ¿A dónde es que Dios nos habla, hermano? A nuestra mente. Amén. ¿Para qué nos habla a la mente? Para que podamos comprender, entender cuál es el propósito de Dios. Alabado sea su santo nombre. Decirle a voces que a su tiempo, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Aleluya. Israel se había dado por perdido, se había dado por derrotado, y no ante un enemigo, sino ante no recibir la respuesta de Dios. Porque si algo desespera, es orar y no tener respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces le dice: su tiempo es ya cumplido. Las cosas no son para siempre. Cada vez que Dios permite algo en nuestra vida, tiene un tiempo de caducidad. Alabado sea el nombre del Señor. Como cuando usted va y compra un artículo, usted lo primero que hace es ver la fecha de caducidad, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y resulta ser que cuando las cosas ya están para vencer, en los supermercados se mira, hermano, cuando usted mira las ofertas, 2 por 1, seguro que uno de los artículos ya está por vencerse. ¿No es cierto? Y entonces, pero lo importante es eso, que tiene una fecha de caducidad. Su tiempo terminó. Y eso es en todos los aspectos. Todo lo que Dios permite en su vida y en la mía tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Lo que Dios ha permitido en su vida lo ha permitido por alguna razón. Y lo que Dios siempre quiere es glorificar su santo y poderoso nombre. Israel había pensado muchas cosas posiblemente, pero Dios le está diciendo: tu tiempo de lucha, tu tiempo de prueba terminó, se ha cumplido, llegó a caducidad. Siempre que veo esto pienso en la vida de Job. Job fue sometido a una prueba tremenda, a una prueba que lo había llevado a la desesperación, una prueba que no comprendía, una prueba tan difícil donde se vio a
atacado su cuerpo. Y no solamente su cuerpo, sino las circunstancias que lo rodeaban. Gracias a Dios que Dios estaba en el asunto y Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, tocara sus amigos, tocara su familia, porque recuérdese que en esas circunstancias hasta la misma esposa fue el instrumento maligno. La misma esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Si no hay salida, maldice a Dios y muérete. Job fue sometido a muchas situaciones, pero había una orden específica de Dios cuando le dio la orden a Satanás: lo vas a tocar, está bien, te lo voy a permitir. Vas a pasar esto con sus amigos y aún con su esposa. Le voy a quitar muchas cosas, lo voy a permitir, pero no puedes tocar su alma. No puedes tocar su fe. En otras palabras, hermano, el que vigila nuestra fe es el Dios de los ejércitos. Uno puede ser sometido a situaciones que posiblemente no comprenda, no va a entender, pero Dios está vigilando que su fe no caiga, que su fe no baje. En la circunstancia más difícil, Dios enviará la fuerza para que su fe nuevamente comience a crecer, a fortalecerse. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos en la vida de Job cómo Dios, el tiempo cumplido, el tiempo de caducidad había terminado. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que la postrimería de Job fue mejor que la primera. Todo le fue multiplicado a Job. Lo que Job perdió, Dios se lo devolvió doblemente. Si en la prueba o la circunstancia difícil has perdido algo, Dios te lo va a devolver con creces. Lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió la langosta, lo que tuviste por pérdida, Dios te lo devolverá doblemente. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios grande y poderoso. Él le estaba diciendo: consuélate, ya llegó tu tiempo. Se terminó la prueba. Se terminó la angustia. Aleluya. Dile que su iniquidad ha sido perdonada y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Aquello que había separado a Israel de Dios era el pecado, pero que en la fuente de Dios lo había llevado a una identidad. La Biblia dice con tanta certeza, Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Israel en esta situación está confundido, está desesperado. Volvemos, a Dios no le importa lo que a mí me esté pasando, a Él no le interesa lo que me sucede. Déjeme decirle que sí le importa, sí le interesa. Muchas veces Dios permite cosas en la vida del ser humano para darle algunas
lecciones que son necesarias. Alabado sea el nombre del Señor. Todos creemos que Dios permite cosas para martirizarnos. De ninguna manera. Dios siempre lo que permite trae un plan, trae un propósito. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces le dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los está llevando a la reflexión. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor los vuelve a llevar a sus raíces. Mire esto que es muy interesante. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, venid aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios se había considerado el buen pastor. De hecho, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor. El salmista David dijo: nosotros ovejas somos de su prado. Somos considerados un rebaño de ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. He aquí el pastor de su rebaño llevará en su brazo a los corderos. Gloria a Dios. Amén. Los corderos son aquellos que eran seleccionados para el sacrificio. Cuando se iba a ofrecer la Pascua, se seleccionaba uno de los mejores corderos. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros somos considerados como ovejas de matadero. Por causa de él somos muertos todo el tiempo. ¿A qué se refería? Usted y yo, desde el momento que nos hemos acercado al Señor Jesucristo, estamos marcados por ciertos padecimientos. Amén. El sufrimiento es parte de nuestra carrera. Si alguno viene a Cristo, hermano, y no le han enseñado que el sufrimiento es parte de su formación, cuando el sufrimiento llegue lo va a atormentar y va a creer que Dios no está a su favor y que no le interesa nada de lo que a usted le pase. Pero el Señor nos dice en su palabra que lo vuelve a llevar al principio. ¿Por qué al principio? Porque Él le dice el verso 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Los está llevando a una reflexión del Dios que los había llamado al principio. Sigue siendo Dios. Porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. A su nombre la gloria. Entonces, en ese momento les está llamando a la reflexión cuál es el Dios al cual ellos se han allegado. ¿Por qué los llevó al principio?
En el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Sabe por qué les está mencionando esto? El pueblo de Israel, obviamente, hermano, no era un pueblo idólatra, pues el Dios de todo, el Dios del universo, Dios todopoderoso, era su Dios. ¿Por qué menciona esto? Porque los dioses de los pueblos vecinos, ellos eran idólatras, pero aquí los está llevando a la reflexión de Egipto. Recuérdese que Dios sacó con mano fuerte al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en los recuerdos, en las bitácoras, estaba registrado, hermano, la idolatría que había en Egipto. Egipto, hasta el día de hoy, la arqueología ha demostrado muchos descubrimientos. Entre de ellos eran adoradores de diferentes dioses, tenían dioses por doquier, y obviamente no se hacían solos. Como Israel era esclavo, los artífices, los que tenían entendimiento, los que tenían habilidad, eran judíos. Y obviamente, hermano, fueron los que fueron tomados en cuenta para ser ídolos. En otras palabras, ellos solamente cumplían órdenes. Ahí tenían a todos los dioses habidos y por haber. Ellos habían sido los formadores, o por lo menos los antiguos, y ahora están pasando esa información. Cuando estaban en el desierto, ¿quiénes fueron los que formaron el becerro de oro? No fueron los egipcios. ¿Quiénes fueron? Fueron los israelitas. ¿De dónde sabían ellos cómo se fundía? ¿De dónde sabían ellos cómo hacer un ídolo? ¿De dónde sabían ellos cómo forrarlo con oro? ¿Cómo lo sabían? Porque sus antepasados fueron los artífices. Fueron los creadores de ídolos para los egipcios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora los está llamando a la reflexión. ¿Qué imagen me van a hacer? ¿O a qué me van a comparar ustedes? Les recuerdo que Él no tiene ninguna imagen de nada que se le parezca, porque Él midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Amén, hermanos. El verso 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Les está llamando a la reflexión y les dicen: aquellos ídolos que ustedes hicieron, o sus antepasados hicieron en Egipto, y que sus antepasados hicieron en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos hacían solamente ídolos que no tienen poder. Pero les recuerda a Él que el Dios que los llamó, el Dios que se convirtió en su Padre, es el que está sentado en el círculo de la tierra. Es el que mide los cielos con la palma de su mano. A su nombre la gloria. Ese Dios está vivo. Ese Dios es el que ellos habían olvidado. Porque la circunstancia, ese es el problema. Cuando la dificultad viene, en vez de seguir viendo a Dios, vemos la dificultad.
vemos el problema y pensamos cómo lo voy a solucionar. Usted no puede solucionar nada, ni yo. Aquí el que tiene el poder es nuestro Dios. Él es el que soluciona los problemas. Por Él lo recomendó en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. El afán le va a causar problemas físicos, le va a crear úlcera. Lo va a dejar pelón. Sí. No sabía yo que al estar sometido a mucho estrés comienza a botar el cabello. ¿Sí o no? Y le va a dar alopecia. Yo diría calvinesia, porque lo va a dejar calvo. Alabado sea el nombre del Señor. Por nada estéis afanosos. No fue lo primero que le recomendó, pues. ¿Por qué se afanan? ¿Qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Acaso no es más el cuerpo que el vestido? ¿O la vida más que el alimento? Y puso un ejemplo tan sencillo. Las aves no trabajan ni acumulan, y sin embargo Dios les da de comer. Entonces dirá alguien, si ellas no trabajan, yo tampoco. El que no trabaja, que no coma. ¿Sabe de qué estaba hablando? Es del afán. Amén. ¿Hay que trabajar? Sí. Y hay que hacerlo bien. Porque si usted trabaja y no lo hace bien, lo más seguro que le van a dar su carta de despido. ¿O no? Pero si usted trabaja bien, gloria a Dios, uno va a estar en el lugar donde Dios lo puso y el único que lo puede quitar es Él. Él, no yo. Porque cuando llegó el tiempo de estar en un lugar y Dios me quita, ya llegó mi tiempo, pero Él me puso y Él me quita, está bien. Pero si Él me puso y yo me salgo y yo me quito, la cosa está mal. Es lo que les estaba dando a entender. Miren pues, no se afanen. No se afanen. Aleluya. La vida es más que el cuerpo, que el alimento. Si ellos comen, ustedes van a comer también. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque aquí lo contraproducente y el afán es que hay gente que gana muy bien y come muy feo. Amén, hermano. El vestido, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Habla de la acumulación. Lo interesante de esto que en Israel, cuando estuvieron en el desierto, dice la Biblia, gloria a Dios, no habían zapaterías, no habían tiendas de marca. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que el vestido no se envejecía y que el calzado no se podría, y que a medida que al nene le iba creciendo el pie, le iba creciendo el zapato. Y a medida que iba creciendo el nene, el gabán también se iba estirando. Algo sobrenatural. Amén, hermano. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, mire, Dios permite en nosotros cosas cuando Él sabe que no podemos, Él interviene. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Creo que le he contado la experiencia, pero se la voy a compartir nuevamente. En una ocasión tenía que ir a predicar y solo tenía un poco de dinero, y hermano, así me fui. Me recuerdo que mi hijo Malcolm iba conmigo y me dijo que lo invitara a tomar un refresco o algo, vamos a empezar a comer algo. Y yo le decía, no, ya vamos a llegar. Pero no es que yo no llevaba ni un centavo. Lo único que le había metido al carro es lo que llevaba, hermano.
había caminado una distancia de frontera. Yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé qué va a suceder, pero tengo que ir a predicar y me están esperando. Y hermano, yo avanzaba y avanzaba y avanzaba, y en mi mente, y comencé a ver que la aguja del carro de la gasolina no bajaba. Tampoco llegó hasta arriba, ¿no? Y el caso mío, hermano, ahí estaba la aguja y lo poquito que le eché, pero no bajaba, ni subía, ni bajaba. Hasta cuando, hermano, yo comencé a ver bienvenidos al lugar donde yo iba, ya de frontera. Bienvenidos, digo, por lo menos ya llegamos. Nos hospedamos y todo, y al día siguiente, hermano, ya me habían bendecido, yo había compartido la palabra del Señor, y yo pasé a la gasolinera y me dice el Señor, ¿le llenamos su tanque? Sí, bien. A veces uno también así medio feo, ¿verdad? Llénalo. Pero mi sorpresa era, hermano, que a los poquitos minutos sonó esa cosa. Yo le dije, no sirve la bomba. Bien, lo que pasa es que su carro está lleno. Y la misma cantidad que yo le había echado cuando salí, la misma cantidad. Amén. Y me vine, hermano, pero yo todavía viendo, decía. A veces, mi hermano, a veces uno está viendo el poder de Dios y todavía. ¿Será? ¿Sabe qué decía yo? Esta cosa como que no sirve ya. No sube ni baja. Cuando yo sentí estaba entrando a la capital. Gloria a Dios. Pero al día siguiente, mi esposa tenía un evento donde todavía estaba mi mamá y las tenía que llevar a las dos a ese evento. Y entonces, con ellos. Y entonces, hermano, ya para salir de la casa vi que todo estaba bien. Vámonos y se sube mi esposa, se sube mi madre. A salir voy, cuando aparece una hermana y en su mano llevaba un sobre y me entregó, me dijo, uno de mis hijos le mandó esta ofrenda y desde anoche tenía que haber venido porque la mandó de los Estados Unidos, pero desde anoche, pero no me dio tiempo, y ahorita en la mañana, antes de que otra cosa pase, aquí estoy. Muchas gracias, hermano. Y me lo metí al saco. Arranqué y me fui. Y pasé de la primera gasolinera, pero como ya había pasado un milagro. Amén. Había caminado, hermano, me quedé a distancia de una gasolinera y el carro se me apaga. Y le daba y nada. Dije yo, ¿qué pasó aquí? En eso, hermano, pasa un señor motorista y nos pasó. Y se vino contra la vía de regreso. Y me dijo, ¿qué le sucedió? Pues no sé, creo que me quedé sin gasolina. Súbase, me dijo. Yo lo voy a llevar. Y me llevó a la gasolinera. ¿Y ahora qué hago si no tengo ni tanto? Le digo a uno de los señores ahí, es que no tengo tanto y me quedé sin gasolina. Aquí hay uno, me dijo. Eso es todo lo venden, mi hermano. Aquí hay uno. Y me llenó el tambo. Lo más curioso, que el motorista no se despegaba de ahí. Solo me hubiera dejado ahí y se hubiera seguido su camino. Echamos, hermano, y me dijo, súbase, lo voy a llevar de regreso. Solo me llevó de regreso al carro, arrancó la moto y dijo, muchas gracias, y listo, se volvió ahí. Y mi esposa y mi mamá solo viendo. Y ahí comienza uno de razones, ¿no es cierto? Bueno, el pastor, usted no. Y echarlo, y Señor, y me mira, y ahí yo voy contra el tiempo, ¿qué pasó? Y ayer acabo de ver un milagro, y esto y el otro, y ¿verdad? Entonces, siento que Dios me habló. Diciéndole eso estoy cuando me toco así. Usted me dijo, el Señor así, cuando no tengas, yo lo hago. Pero cuando yo te doy, es tu responsabilidad. ¿Sabe qué tenía que haber hecho con la ofrenda que me dieron? Fuliar el carro. Pasar a la primera gasolinera y ya literal aquí. ¿Cuánto se llenó? Aquí está. No, pero como ya pasó un milagro, tiene que pasar otro. Miren lo que el Señor me enseñó, y yo, qué tremendo. Entonces ahora ya sé, cuando no tengo, esto es cosa tuya. Pero cuando el Señor me envía, digo, no, ahora ya es mi responsabilidad. Son cosas que me han pasado en el ministerio ya.
más de 4 décadas de predicar, he visto cosas, hermano, que a veces no las entiendo. Y a veces lo que usted dice, ay, Dios me ha bendecido este mes, esta quincena me ha ido re bien. Pero realmente es para que te lo gastes y te vayas a Cancún. ¿No será que Dios tiene un plan? ¿No será que Dios tiene algo en mente que te quiere usar para bendecirte? Y que bendigas a alguien o que bendigas a otros, porque Dios lo que quiere es provocar en tu vida multiplicación para bendecirte aún más. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor les estaba recordando al pueblo. Aquellos ídolos, aquellas imágenes que ustedes hacían y hicieron sus antepasados, esos no tienen poder. Pero el Dios de ustedes está sentado en el cielo. Tiene poder sobre todas las cosas. A su nombre la gloria. Él tiene poder sobre todo. Extiende los cielos, Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces concluye el mensaje diciendo: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Mire, cuando usted está cansado y debilitado, ¿a quién acude? ¿A qué árbol se arriba usted? Mire, la gente que no tiene a Dios, cuando llega la prueba, ¿a quién acude? A la botella. Bueno, otros acuden a la droga. Otros acuden a las diversiones que son momentáneas. Gloria a Dios. Cuando llega el cansancio, cuando llega las fuerzas se comienzan a ir, ¿a quién acude? Aleluya. Y cuando la debilidad llegó y ya no encuentra salida por ningún lado, la única salida, pues, según el diablo, es el suicidio. ¿Por qué cree usted que la gente se quita la vida? Porque ya no pueden soportar, no pueden vivir. ¿Pero por qué no pueden? Gloria a Dios, porque no le encuentran sentido a la vida. Y Él les dice, Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted no tiene fuerzas, ¿a quién debe de acudir? A Dios. Si se siente cansado, ¿a quién tiene que acudir? A Dios. ¿Y qué es lo que le tiene que decir? Así: Señor, tú sabes que estoy cansado, ya no puedo, ya no veo la salida, ayúdame. Y Dios lo va a ayudar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué los muchachos se fatigan? ¿Sabe por qué? Porque el joven tiene una característica, que como es joven, todo lo quiere así. Amén. ¿No es cierto? Amén, hermano. Todo lo quiere así, rápido, instantáneo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso que los matrimonios modernos, hermano, tienen que encomendarse a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Bueno, ese fue nuestro tiempo, pero en el tiempo de ahora, hermano, ¿sabe por qué muchos fracasan? Porque se casan, sí, pero con una fila de deudas hasta aquí. La muchacha se casa, pero quiere refri, lavadora, secadora, limpiadora, aspiradora. ¿Sí o no? Cama eléctrica, cama de agua con plumas, sin plumas, con aire acondicionado, sin aire acondicionado. ¿Verdad? Y hay un mecanismo y hay un plástico. Hay un plástico que aguanta con todo. ¿A que sí? ¿Conoce usted ese plástico? No importa si hay chinola. Bueno, valga la redundancia.
Bueno, ya está todo. Ya, vamos a ir a la boda. Pero falta la muchacha, porque quiero limpieza. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo. No es cierto. Le estoy hablando de lo que yo he observado últimamente en las personas, en los matrimonios modernos. No hablo de uno en especial, son un montón que están hasta aquí, miren. Y para colmo de males, carro, de ser posible del año, de agencia, pero en su defecto con 2 años bajos. Y el marido y la tarjeta, hasta aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Por lo mismo que son jóvenes. El que no atiende consejo difícilmente llega a viejo. Y si llega a viejo tonto. Aleluya. ¿O no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe qué significa eso? Caminar en Dios. Camine a las fuerzas de Dios. Camine como Dios lo dirija, como Dios lo guíe. Alabado del nombre maravilloso del Señor. Si Dios lo ha bendecido y puede degustar una buena comida, hágalo. Disfrute lo que Dios le ha dado. Si no tiene idea hasta donde le dé la chamarra, hermano. Y para los que me están escuchando, hermano, si el poncho no le alcanza, encoja las piernas. ¿O no? Si alguien pues quiere ser feliz y no quiere crear angustia en su vida, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Termino. El Dios del cielo estaba interesado en Israel y está interesado en usted y en mí. Aunque pareciera que no, hermano. Y alguien dirá, lo que pasa es que usted no está en mis zapatos, ni usted en los míos. Pero una cosa yo sí sé. El Dios de la Biblia nunca falló, nunca ha mentido y no fallará.